Introducir a Enrique Aragón, investigador del Instituto Balear de Estudios de Arqueología Marítima, el IBEAM, de España, y su maravillosa presentación, El Patrimonio Cultural Marítimo y Costero Balear ante el Cambio Climático. Buenas a todos, voy a intentar que esto funcione a la primera. Dale, te vemos y te escuchamos perfecto, ahí se está viendo perfecto la presentación. Maravilloso, mil gracias. Ahí funciona. Te vemos y se ve perfecto. Me dice que es demasiado grande el fichero. Ok, pero ¿y te está dejando en esto, Víctor? Enrique, la estoy controlando yo. Solamente dígame que cambie el slide y... Venga, perfecto. Listo. Venga, pues empezamos entonces. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al equipo organizador de este seminario internacional la invitación para participar en el evento, que además constituye el marco perfecto para poner en valor el patrimonio cultural marítimo, en nuestro caso de Ibiza y Formentera, que es una parte fundamental de la historia de nuestras islas, necesaria para entender nuestro pasado y volver a conectar un poco con nuestras raíces, pero sobre todo para encontrar líneas comunes de acción que garantice su preservación en el futuro, ¿no? Siguiente. Bueno, un poco para localizar, ya que salimos un poco del contexto de Colombia y tal, pues la localización de las Islas Baleares está en una posición central centro-occidental dentro del Mediterráneo, y evidentemente si por lo general la afección del cambio climático es relevante en toda la zona costera, en las comunidades de islas es más relevante y la repercusión es mucho mayor, ¿no? Siguiente. Creo que es un vídeo. No sé si permite... la anterior creo que era un vídeo, si te permite reproducirla. O quizás no. No lo cargan. No, no carga el Bueno, video. Pues no hay vídeo. La siguiente. Bueno, en general las Islas Baleares ocupan un punto estratégico en la historia marítima del Mediterráneo occidental, con más de 4.000 años de historia, donde abundan vestigios de las distintas civilizaciones que navegaron a través de sus costas, vestigios que todavía hoy permanecen conservados a través del tiempo. Este rico patrimonio cultural, unido a la inmensa riqueza natural, hace de las islas uno de los lugares más fascinantes del Mediterráneo, contando con varias declaraciones de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Ambos conceptos, tanto el patrimonio natural como el cultural, se funden en el medio marino en perfecta armonía sobre un arrecife de más de 500 metros cuadrados de posidonia oceánica, clave para la conservación de la vida marina, auténtico pulmón del Mediterráneo, pues ayuda a paliar los efectos del calentamiento global y es la responsable además de albergar más de 1.500 especies animales y vegetales. En nuestras costas, la Posidonia en concreto no solo protege una biodiversidad natural única, también comparte espacio con un patrimonio cultural sumergido enormemente rico. Un patrimonio que el Instituto Balear de Estudios en Arqueología Marítima estudia y protege desde hace una década y que nos ha sumergido en las profundidades del Parque Nacional de Cabrera, donde los yacimientos se mantienen sin alteraciones producidas por el hombre, o en reservas marinas de Ibiza y Formentera, documentando lo poco que queda de aquellos yacimientos amenazados por la pesca de arrastre. Por lo tanto, tenemos los dos extremos, ¿no? Aquellos yacimientos que están actualmente todavía intactos, pero otros ejemplos que lamentablemente, por razones que veremos más adelante, se están destruyendo de forma acelerada. Por último, no quiero olvidar los yacimientos localizados en la costa, ¿no? Que son de gran relevancia y que están igualmente amenazados por los fenómenos ambientales, tanto físicos
como atmosféricos, pero también por el propio hombre, ¿no? O el ser humano. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, existe un patrimonio que va no solo desde la línea de costa, sino que se mueve a aguas someras, siguiente, hasta grandes profundidades, como vemos ahí. Ese es un pecio romano del siglo III después de Cristo, que está a una profundidad de unos 70 metros, y aún así, a esa profundidad, el patrimonio sigue estando afectado, en este caso muy peculiar, por la instalación en una de sus cercanías de un emisario, no solamente de aguas pluviales, sino de otro tipo de residuos, que, como ya veremos, es una desventaja porque evidentemente ha acelerado su degradación, pero además nos da unas pistas que nos ayudarán a resolver algunas claves dentro de lo que conjuga patrimonio marítimo o subacuático y medio ambiente. Siguiente. En cualquier caso, todos los tipos de patrimonio, bien sean costeros, en aguas someras o en grandes profundidades, tienen en común una relación directa con el medio que los rodea, ¿no? Siguiente. Es aquí donde el contexto actual de crisis climática debe ser tomada como parte no solo de una problemática a abordar desde la perspectiva medioambiental, estrictamente dicha, sino igualmente desde una visión patrimonial y cultural, ¿no? En este aspecto creemos que como humanistas, dentro de la propia historia del patrimonio, de la cultura, tenemos mucho que decir. Siguiente. Siguiente, sí. Sin duda estamos ante uno de los mayores riesgos dentro de la humanidad, que va acelerándose a ritmo acelerado, como hemos visto en presentaciones anteriores. Y en el caso de las Islas Baleares, es un escenario único que no es ajeno a la situación de crisis climática y ecológica que vivimos en la actualidad. Presenciamos cambios tan radicales como el aumento de la temperatura en nuestros mares y océanos, enormes mareas de plástico que inundan nuestras costas y que influyen directamente sobre la conservación de los ecosistemas, pero además añado que, según los datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 8 millones de toneladas de residuos plásticos acaban en mares y océanos, lo cual tiene una repercusión evidentemente a nivel general, pero además específicamente nosotros lo sufrimos, ¿no?, en el contexto en el que trabajamos en las Islas Baleares. Siguiente. Si nos centramos en algunos datos de la World Wildlife Fund, España y Turquía, seguidos de Italia, Egipto y Francia, sufren con mayor, fuerza las basuras que el turismo aporta a estas costas, ¿no? La presión, por ejemplo, en las Islas Baleares del turismo anual, y cada vez este periodo de turismo se extiende precisamente por las largas temporadas de buen tiempo, que ha roto esa dinámica estacional que quizás daba un respiro a estos espacios. En general, podemos decir que hasta un 40% de basura cada verano acaban en la zona marítima, ¿no?, afectando directamente a todo el patrimonio que tenemos conservado en los alrededores costeros. En las Islas Baleares, uno de los destinos preferidos de los turistas que visitan en verano, casi 16,5 millones de turistas, hace que observemos muy atentamente, evidentemente, cuál es la repercusión sobre el patrimonio. Siguiente. Sobre la situación de cambio climático desde el mundo, desde la línea medioambiental, ha existido una situación en la que numerosas asociaciones y plataformas de ciencia ciudadana han surgido de forma bastante efectiva a la hora de alzar una voz en defensa del espacio
de las islas. Sin embargo, no pasa lo mismo, ¿no? Desde el ámbito del patrimonio o de la arqueología subacuática o de la cultura, del patrimonio cultural marítimo en general, ¿no? Siguiente. Desde nuestra perspectiva, desde el instituto, nos planteamos, por lo tanto, afrontar la problemática del cambio climático y su afección no solamente a través de casos prácticos o a través de yacimientos en concretos, siguiente, como puede ser, bueno, los casos que traigo como ejemplos, pero sobre los que por causa de tiempo no me voy a centrar en ellos, estamos desarrollando, ¿no? Actualmente, y que se han mencionado, ¿no? Son los estudios en casos concretos, en pecios, que nos pueden dar la clave sobre episodios climáticos, ¿no? Actualmente estamos tomando, por ejemplo, muestras de madera de muchos pecios de diferentes momentos cronológicos que se enlazan con momentos climáticos concretos, por ejemplo, con el episodio húmedo romano, que sabemos que existió, que tenemos pecios que están relacionados a ese episodio y que nos pueden ayudar no solo a comprender cómo, por ejemplo, masas forestales han evolucionado en esos periodos o se han perdido y cómo el hombre, el ser humano, se ha adaptado a esos momentos en concreto, sino que incluso llegamos a aprovechar un elemento que muchas veces se subestima dentro de los yacimientos arqueológicos subacuáticos, y es la preservación de los elementos orgánicos, ¿no? En este caso concreto que os traigo aquí, pudimos recuperar semillas de vid, de vino, que evidentemente están correlacionadas a un episodio climático igualmente, pero además a una producción alimenticia en concreto, y que nos ayuda a avanzar en la comprensión, por lo tanto, de qué tipo de información o cómo funciona o se inserta el patrimonio arqueológico subacuático en la discusión global de lo que es el cambio climático, ¿no? Sin embargo, como digo, hoy no me gustaría centrarme en la base, hoy me gustaría centrarme no en estos datos de casos específicos que creo que compañeros van a desarrollar más adelante en otras ponencias, sino que me gustaría exponer la base, ¿no? Y acepto el reto que Isabel ha lanzado con anterioridad sobre definir la comunidad. Y en este caso me voy a centrar un poco en la comunidad que nosotros hemos tratado en las Islas Baleares, ¿no? Siguiente. Nosotros, en general, cuando iniciamos hace 10 años el reto de la gestión del patrimonio arqueológico subacuático en las Islas Baleares, y en concreto en la isla de Formentera, nos preguntamos cómo es posible que un lugar como Baleares, donde crece cada día una conciencia social notable en torno a la conservación de su medio natural, se haya olvidado de proteger y de poner en valor su patrimonio cultural marítimo, ¿no? Y a esta respuesta principalmente encontramos a esta pregunta encontramos dos respuestas o dos problemáticas, ¿no? Por un lado, el desconocimiento de realmente el papel que juega el patrimonio marítimo, costero, subacuático en la vida cotidiana de las personas, y sobre todo entender qué puede aportar como soluciones, estar un poco, que también lo comentaba Isabel, un poco más cercano a la realidad del día a día, pero además nos hemos encontrado, y va enlazado con lo anterior, porque hemos fracasado un poco en ser capaces de transmitir esa relevancia de actuación sobre el patrimonio y qué papel jugamos, una falta de inversión, evidentemente, sobre iniciativas que puedan ayudar, ¿no? a este tipo de trabajos. Siguiente. Evidentemente nosotros encontramos la respuesta no solo en la comunidad local, y defino comunidad local como todas las personas dentro de la isla que en corto plazo o largo plazo de su vida interactúa con ese patrimonio, ¿verdad? Lo que pasa que a diferentes rangos, por así decirlo, desde la persona que visita y tiene un impacto por muy corto periodo de tiempo, pero existe ese impacto o una convivencia, hasta la persona que lleva generaciones viviendo en la isla y que por lo tanto tiene un conocimiento y una actividad, y sobre todo hay un tercer sector que es
la comunidad que tiene una actividad económica en la propia isla, ¿no? Una comunidad que dedica muchos de sus negocios precisamente a explotar turísticamente o por servicio ese espacio ocupado por el patrimonio que nos preocupa, ¿no? Siguiente. Por lo tanto, nosotros fuimos desarrollando todo un conocimiento en torno al patrimonio subacuático y costero y marítimo, pero intentando hacerlo visible, porque la problemática, aparte de la incomprensión o la inversión, es la invisibilidad. El patrimonio arqueológico subacuático, por ejemplo, es totalmente invisible. Todo lo que pase por debajo de la lámina de agua en muchas ocasiones no existe, y por lo tanto la visibilidad y el acercamiento a la comunidad ha sido imprescindible para cubrir esas necesidades y explicar un poco cuál debe ser nuestro papel, ¿no? Siguiente. Hemos demostrado, por lo tanto, la variedad y la repercusión que la historia de la isla ligada al mar ha tenido, y sobre todo, siguiente, por favor, hemos sido capaces de reconstruir una narrativa que acerque a la comunidad a una identidad y a un factor de impacto que en los últimos años se ha traducido realmente en un pago de vuelta, por así decirlo, multiplicando los hallazgos subacuáticos gracias a la participación ciudadana. Siguiente. Otro ejemplo de hallazgo subacuático dentro de la isla. Siguiente. Y por lo tanto, como digo, existen casos en los que nos hemos encontrado totalmente intactos, por ejemplo, gracias a pescadores, yacimientos subacuáticos que son auténticos archivos climatológicos sobre los que podremos tomar o desarrollar una base de datos gracias a otros especialistas para reconstruir los momentos climáticos de la propia isla a lo largo de la historia, ¿no? Este es el Pecio Cabrera 14 que descubrimos gracias precisamente a la noticia de un pescador de la zona, en la isla de Cabrera, y que está totalmente intacto y sobre el que actualmente planificamos la recuperación de ánforas para hacer micro excavaciones internas, intentando además que esos sedimentos nos den un poco una respuesta ligada a los episodios climáticos. Siguiente. Pero sin embargo, como decía, existen otros casos que ya están en avanzada degradación, por actuación no solamente de la existencia de un emisario en la cercanía, sino porque, por ejemplo, aquí se hacen prácticas de buceo técnico a profundidad, y evidentemente todo buzo que visita y termina sus prácticas se lleva un trofeo. Por lo tanto, es prioridad. Tenemos que aprender a darle prioridad también a los ejemplos que tenemos, y este sin duda es uno. Este en concreto, además, nos puede indicar la aceleración de la degradación que implica la contaminación sobre los yacimientos arqueológicos subacuáticos gracias a algún cambio drástico en la estratigrafía del pecio por los aportes contaminantes del emisario que se localiza a las cercanías. Siguiente. Por lo tanto, invertimos muchísimo esfuerzo dentro de la conversación con la propia administración en el desarrollo educativo, porque entendemos que la educación a los diferentes niveles, tanto infantil como de grado, etcétera, es fundamental para ir creciendo en un entendimiento de cuál es el papel que debemos de jugar dentro de la sociedad, y que nos usen como precisamente herramientas dentro del mecanismo de freno en ese cambio climático. Siguiente. Pero sobre todo, y con esto termino, entender que en todo lo que llamamos economía azul, que en ocasiones no se representa como una economía circular y que parece una válvula de escape a esta presión climatológica, al menos de tomar conciencia por esas empresas, por esos sectores industriales, esa economía
que evidentemente no puede parar, pero que puede ser más sostenible y más concienzuda en la preservación de su medio, entendemos todavía que está incompleta, y está incompleta precisamente porque todavía se basa en todos esos aspectos que la propia palabra economía arrastra, ¿no? Que son básicamente números y resultados. Nosotros creemos, en definitiva, que el futuro de la interacción, de nuestro papel como arqueólogos, como historiadores del medio marítimo, es el de implementar un tejido social a esa economía azul, ¿no? Siguiente. Y precisamente rellenar ese círculo con una cultura azul que le dé sentido o le dé un poco de argumento o personalidad, integrando a las comunidades responsables, bien sean de un carácter o de otro, pero que sin duda se les tenga en cuenta a la hora de conformar esa economía azul que en ocasiones parece que se desarrolla a través de informes y despachos, pero que en la trastienda realmente repercute en una comunidad con la que nosotros tenemos que tratar casi a diario, ¿no? Y bueno, por mi parte eso es todo. Siguiente. Muchas gracias y bueno, quedo a vuestra disposición. Enrique, muchísimas gracias. Quería robarte 1 minuto 50 más, porque yo tengo acá la posibilidad de compartir tu video para que un poco nos cuentes, no solo en tiempo real, un poco todas las maravillosas iniciativas que están desarrollando tanto en Ibiza como en la hermosa isla de Formentera. Entonces justo ahora voy a compartir pantalla con el video, toda la pantalla, y voy a darle acá a ocultar. Me confirmas porfa cuando lo estés viendo y comienzo a proyectarla. Ahí sí, ahí ya me están viendo, ¿cierto? Sí. Perfecto, entonces... bueno, mira, perfecto. Bueno, como decía, evidentemente las Islas Baleares atrae a muchísimo turismo, pero en los propios restos arqueológicos que tenemos en tierra, en una isla todo es patrimonio marítimo. Es curioso, pero dentro de las primeras reuniones que tuvimos con el gobierno dentro de las Islas Baleares, nos costó convencerles de por qué era importante invertir en patrimonio marítimo, estando rodeados de mar, ¿no? Pero evidentemente es nuestra responsabilidad no solamente de saber los detalles de la historia, sino saber contarla, ¿no? Y nosotros, como bueno, esto es parte de un desarrollo videográfico que tenemos que agradecer a Javier Rodríguez Pandozzi. Evidentemente aprovecho porque IBEAM no soy yo solamente, hay mucha gente detrás, Andrea Sanz, Jaume, Nicolás, hay muchísima gente, Javier, que desarrolla toda la filmografía precisamente para sacar todo ese patrimonio que existe en las aguas de las Islas Baleares al exterior. Entendemos que no todo el mundo tiene accesibilidad al buceo, entendemos que es un patrimonio casi invisible, pero entendemos evidentemente que merece la pena y que muchos de los restos que estáis viendo en el vídeo nos está dando una información valiosísima. Las ánforas que han salido están totalmente selladas. Esas ánforas podrían dar información de contenido como las que hemos obtenido para otros yacimientos, en las que estamos desarrollando en colaboración con los expertos pertinentes un poco todos los recursos que pueden salir de ellos, y en general, bueno, creo que merece la pena no solamente el que sigamos trabajando, sino que sigamos poniendo en común, como en este taller, las ideas que compartimos, porque son muchas, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias. Maravilloso, Enrique, mil y mil gracias, de verdad, el video maravilloso. Un saludo gigantesco a Andrea y a Javi, por supuesto. Espero que estén muy bien y mil gracias por aceptar esta invitación.